Les agradezco muy particularmente sobre este inicial mes de diciembre, donde todavía nos encontramos luchando con la pandemia, en contra de todo pronóstico, por lo menos de los míos y de los que muchos de los que están acá, intentando ver cómo salimos de esta situación. Hoy a la mañana estábamos organizando alguna rueda de consultas para ver qué pasa en cada juzgado, cómo van a llevar adelante esta nueva situación frente a la pandemia, el conocido como DISPO. Los juzgados están vacíos. Lo cierto es que he tenido que ir a ver una jueza en San Martín el día de ayer y sentía que estaba entrando en los tribunales desérticos. El ascensor, por primera vez en mi historia de los tribunales de San Martín, de las veces que he ido, la primera vez que pido el ascensor y el ascensor viene solo para mí, nunca lo viví en mi historia. Y esto, bueno, es un tema que nos preocupa porque tenemos muchas situaciones que todavía no están resueltas y que vamos a seguir trabajando para resolver. Lo hacemos del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, lo hacemos de nuestro colegio y tratamos de obtener, que lo hemos logrado en general, la disposición de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Local para ir llevando adelante todas estas nuevas situaciones que se van dando. Lo real, lo concreto, es que si hoy comparamos el día de hoy con el mismo día de fines de marzo, cuando comenzó la pandemia, en realidad no estamos... En realidad estamos peor que antes, pero en el medio pasó mucho agua bajo el puente, la actividad económica no puede esperar más, la actividad judicial se trabó y hay que terminar de destrabarla, y todavía siguen los riesgos personales, los riesgos grupales, y bueno, les tengo que pedir que, como presidente del Colegio de Abogados de Morón, que se cuiden, que tomen los cuidados necesarios, y siempre, por supuesto, trabajando para lograr que la justicia se pueda llevar adelante. Hoy tenemos la presencia de un destacado jurista, expositor, el doctor Juan Francisco González Freire, quien nos acompaña, como lo ha hecho en otras oportunidades, esta vez hablando de un tema que realmente siempre es complejo. Lo decíamos recién en una previa, son infinidad los factores que inciden en la práctica profesional de cualquier tipo, normalmente en la práctica médica en particular, y esta complejidad que está dada por una serie de factores es la que nos conduce a que esta problemática sea realmente difícil. Yo siempre digo que un profesional no actúa solo, rara vez actúa solo. Si tomamos un abogado, el abogado interactúa con los juzgados, interactúa con las oficinas públicas, interactúa con su cliente, interactúa con el otro abogado de la otra parte o de otras partes, interactúa con sus empresas asociadas o asesoradas. Toda esa interacción tiene una serie de conductas y prácticas que hacen a la fiabilidad, a la fidelidad, al factor confianza incorporado al Código Civil y Comercial, y que son realmente de una complejidad tal y algunas más novedosas que creo que es muy importante en estos momentos tener una charla del nivel que vamos a presenciar hoy con el doctor González Freire. Así que estoy muy agradecido en nombre del Colegio de Abogados de Morón, a él por su presencia, a Cristian Eijehard por haber estado a la altura de las circunstancias como siempre, preparando charlas de este nivel desde su instituto, el instituto que tan bien preside, y agradecer también la presencia del doctor Juan Navarro, que es nuestro vicepresidente primero, y que también está siempre al pie del cañón acompañando en estas situaciones. Lo mismo a toda el área académica, aprovechando que estas ya son las últimas actividades, porque ya este es el último mes del año, para felicitar a todos, a los que asisten, porque han tenido, la verdad, a muchos los puedo ver, han tenido una puntualidad y una presencialidad virtual excelente, no han dejado de faltar a las charlas más importantes y algunas que uno pudiera haber pensado que no podrían ser tan atractivas, y han estado en todas ellas. Así que debo felicitarlos a ustedes también, porque no desperdiciaron su tiempo, no dejaron de seguir
tratando de aprender, de seguir acercándose a las necesidades que ustedes tienen para poder capacitarse, para poder dar un mejor servicio a sus clientes. Así que muchas gracias de verdad. Y bueno, doy por iniciado esta charla dándole la palabra al doctor Engelhardt para que haga las presentaciones del caso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Frega. Gracias por la oportunidad. Gracias al doctor Juan Navarro por estar presente. También quiero agradecer la presencia hoy del doctor Jorge Rossi, un destacado docente, jurista, y tuve la oportunidad de que sea mi profesor, una excelente persona. Gracias por estar presente. Bueno, hoy nos ocupa un tema de suma trascendencia, muy actual, a veces tabú para los abogados. Hoy estamos escuchando mucho el tema de mala praxis, sobre todo mala praxis médica, pero también la mala praxis de los abogados. A muchos no nos gusta tocar este tema en profundidad, lo tratamos de evitar. En algunos comentarios que tuvimos en la semana me dijeron, ¿para qué vas a hacer este tema? ¿Para qué lo van a tocar? Si podemos hablar de otras cosas. Creo que estoy convencido que tenemos que usarlo, aprender, capacitarnos y cada vez más. A todos nos han llegado en este último tiempo, en los últimos años, podrías decirles, valorar la conducta de otro par nuestro, otro abogado igual. Y tenemos que ser objetivos y saber si realmente el otro abogado ocurrió en una negligencia o no. A veces el cliente tiene solo un viso de objetividad, a veces se siente ofendido por algún profesional o perjudicado, ya sea por el trato, ya sea por algún fallo en contra. Y bueno, nuestra tarea a veces es también juzgar a nuestros pares, juzgarlo íntimamente, ¿no? Saber si estamos en condiciones de entablar una demanda por negligencia o por impericia de un profesional igual que nosotros. Bueno, eso va a quedar también en la conciencia de cada uno. Pero lo bueno es que tratemos el tema, sepamos de qué estamos hablando, sepamos también las defensas que tenemos ante un ataque. Creo que esto va a ser muy útil. Este último tiempo, como dijo Jorge, este último año fue terrible para todos y para todas las profesiones. La mala praxis no solo hay del abogado o del médico, sino en cualquier profesional. Arquitectos, ingenieros, dentistas, contadores. La mala praxis puede ser de cualquier profesional. Negligencia puede haber siempre. Recordemos que la negligencia es el descuido u omisión en el cumplimiento de una obligación, por error o por omisión. Y la impericia es la falta de experiencia o la falta de práctica en el cumplimiento de esa profesión. A esto me quiero abocar. Hemos tenido en el último año una lluvia de acordadas, de normas nuevas. A esto me refiero con el expediente digital, donde nos tenemos que capacitar cada vez más, cada vez con mejores herramientas tecnológicas. Ya no nos alcanza una simple computadora. Hoy tenemos que tener una muy buena conexión de internet, tenemos que tener una muy buena computadora con cámaras, con memorias, saber manejarlas, saber tener una actitud proactiva, tener una actitud de tecnología al servicio profesional que ejercemos. Y también al servicio de los justiciables, de nuestros clientes que nos vienen a consultar. Hoy la relación con los juzgados, la relación con nuestros clientes
ya no es más la del año pasado. Esto fue de un año para otro. Hoy nos comunicamos, como en esta charla, por Internet. Con nuestros clientes nos comunicamos por Internet, por WhatsApp, por Zoom, por cualquier plataforma. Entonces, hoy nos tenemos que capacitar cada vez más. Esto trae ventajas, mejoras en el acceso a la justicia, mejores costos, menores tiempos, mejora la enseñanza también, acorta las distancias físicas y hacemos más con menos esfuerzo. Todas estas son ventajas, pero también tenemos contras. ¿Cuáles son las contras? Que podemos caer en la negligencia, podemos caer en la mala praxis. Tenemos que estar más atentos, tenemos que capacitarnos más. Por ejemplo, hoy es muy fácil caer en una caducidad de instancia, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, porque los tiempos procesales han cambiado. Ya no son los tiempos procesales del Código Procesal Civil y Comercial, sino son los tiempos procesales de las últimas acordadas. Entonces, si no nos capacitamos, vamos a caer en una impericia. Tiempos de apelación, manejos de documentación en cuanto al PDF. Tenemos que saber perfectamente manejar hoy la herramienta PDF con cualquier plataforma, saber cómo acompañar a una demanda, documentación, saber en qué casos necesitamos la firma de nuestro cliente y cuándo no. Ya por más que actuemos como patrocinantes o como apoderados. Todo esto son experiencias nuevas, experiencias que se van dando. Por ejemplo, el inicio de las demandas con la resolución 593 de este año, cómo entablar una demanda, cómo cortar una prescripción, cómo hacer un acta poder, cómo consultar por una mesa virtual. Lo que antes íbamos al juzgado, ahora lo podemos hacer virtualmente y consultar cualquier expediente. Cómo notificar a la contraparte y cómo notificar a una parte que no está en el expediente. Ni hablar del tema de sucesiones, ¿no? Que hoy son todas digitales. Cómo hacer una inscripción de divorcio, por ejemplo. Hoy también es totalmente digital. Y como les decía antes, sobre todo cómo aportar y acompañar prueba en nuestros juicios. Todo esto redunda siempre en lo mismo, el nuevo expediente digital. Y sobre todo ahora, en las últimas semanas, la firma digital. Hoy empezamos a firmar digitalmente. Lo que antes hacíamos con una lapicera, ahora lo hacemos con una computadora y el token. Hoy podemos firmar contratos, podemos firmar demandas, podemos firmar un acta de mediación. En sí, hoy ha cambiado toda la situación. No me quiero extender demasiado para no robarle tiempo al doctor González Freire, perdón. Quiero entrarme al tema que nos ocupa, sobre todo el tema de prescripción en temas de mala praxis. Acabo de operar el artículo 2561 del nuevo Código Civil y Comercial, que dice que la prescripción por temas de responsabilidad civil va a ser de 3 años. 3 años. Varios me lo consultaron, lo vuelvo a repetir, son 3 años. Hay una discusión desde cuándo se computa estos 3 años. Se puede computar, por ejemplo, desde que sale la sentencia o desde que el cliente o la parte se notifica de esa sentencia. ¿Cómo se corta esta prescripción? Bueno, tenemos 2 tipos. Por suspensión, 2541, una interpelación fehaciente, se suspende por 6 meses
enviando una carta documento, o por mediación. Se saca el periodo de mediación más 20 días después de haber terminado el acta de mediación. Y se vuelve a computar, o sea, no se pone en cero, sino se vuelve a computar. Se suspende por este plazo y se vuelve a computar, se vuelve a contar hasta los 3 años. O, de acuerdo al artículo 2546, por interrupción. ¿De qué hablamos de interrupción? Se corta la prescripción, se vuelve el cronómetro a cero y se vuelve a contar después del hecho interruptivo. ¿Cuáles son los hechos interruptivos? Puede ser una petición judicial, ya sea en vía civil o vía penal. Puede ser el inicio de un beneficio de litigar sin gasto, que a veces no lo tenemos presente. El inicio del beneficio interrumpe la prescripción, o la intervención del particular damnificado en el caso de penales, o el artículo 2548 por arbitraje. Vuelvo a repetir, el tema de interrupción: se corta la prescripción y se vuelve el cronómetro a cero, o sea, no se computa el periodo anterior y volvemos a cero. Les voy a pedir, si tienen consultas, después que exponga el doctor González Freire, va a responder todas las preguntas, pero primero dejémoslo hablar y después va a responder. Quiero presentarlo formalmente. Desde ya le quiero agradecer que hoy esté presente de manera desinteresada. El doctor Juan Francisco González Freire es un profesional de la abogacía que se especializa en temas de responsabilidad civil. Su cualificado conocimiento en distintas áreas del derecho lo posicionan como uno de los referentes en materia doctrinaria, tanto a nivel nacional como extranjera. Es autor de diversas publicaciones relacionadas con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, llevadas a cabo por las más prestigiosas editoriales, tal como La Ley, El Derecho, El Dial, El Rius y muchas otras. Su paso por la justicia nacional y su experiencia profesional le otorgan un prestigio y aptitud para formar parte de una destacada élite de expertos en materia de derecho de daños. Además, es disertante y conferencista en universidades nacionales, colegios de abogados y asociaciones vinculadas con profesionales liberales. El doctor Juan Francisco González Freire, junto con la editorial El Dial, nos donaron, lo voy a mostrar, 2 ejemplares de su última tercera edición de Responsabilidad Civil. La vamos a tener a partir de ahora en la biblioteca del Colegio de Abogados de Morón. Desde ya le agradezco esta donación y le agradezco hoy su presencia desinteresada y que nos enseñe un poco más de este tema. Bienvenido, doctor, le paso la palabra. Bueno, muchas gracias a todos, mi agradecimiento, más allá de un plano general, pero en especial a las autoridades del colegio, al doctor Jorge Frega, al doctor Juan Navarro, a usted, doctor, por confiar siempre en poder permitirme formar parte de este tipo de disertaciones. Al doctor Jorge Rossi, que hace muy poquito participó a pedido exclusivo mío para el suplemento que dirijo en el Dial. La verdad, muy a gusto con ustedes y además todo mi compromiso a favor del matriculado de esta prestigiosa institución como lo es el Colegio de Abogados de Morón. Así que en realidad el agradecimiento es mío. Y como siempre digo, o por ahí comento en algún pasaje en alguna red social, el honor es mío de que me permitan el espacio y poder explayarme. Así que desde ya, muy agradecido. Bueno, hoy nos toca particularmente un tema que no es nada simple. ¿Por qué no es nada simple?
porque más allá de que estamos hablando de un tema que forma parte de lo que es el sistema de responsabilidad civil, aunque tengamos un sistema que sea que no concentra en un mismo título o capítulo todo el tema de responsabilidad civil, sino que está distribuido por todo el código, pero el puntual caso que hoy nos ocupa es una responsabilidad bastante especial por varios factores que ahora los vamos a ver. Pero de por sí es importantísimo en realidad para el rol que cumple el abogado, ¿no es cierto? Quizás hoy está en boca de todos el tema de la responsabilidad médica y qué pasó con el famoso tema Maradona y todas esas cosas. Nosotros nos vamos a abocar hoy a lo que es la responsabilidad del abogado, aunque por ahí no me cuesta mucho en el momento de explicar las obligaciones de medio y de resultado, por ahí hacerlo extensivo un poco a la responsabilidad médica. No me quiero ir mucho de tema porque no voy a poder abarcar en el tiempo que tenemos toda la temática, pero vamos a tratar de dilucidar lo mayor posible para que, bueno, no solamente se entienda el tema, sino que también sea de alguna manera no llamativo, pero sí de interés para los matriculados. Bueno, nosotros al hablar de responsabilidad civil, como dije hace un ratito, lamentablemente no contamos con un sistema de responsabilidad unificado, sino que está distribuido a lo largo de todo el código. ¿Qué pasa con eso? El código en el título 5, capítulo 1, secciones 1 a 11, concentra en su mayoría los distintos supuestos de responsabilidad, desde los presupuestos de responsabilidad hasta las distintas clases de responsabilidades en la cual va a entrar este tema de la responsabilidad del profesional liberal, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Hay responsabilidades fuera de este sistema, como la responsabilidad del hotelero, la responsabilidad del transportista, por ejemplo, entre muchas otras, que no se encuentra dentro del sistema de responsabilidad. Pero bueno, es una tarea quizás que lo vamos a tocar ahora en un punto más adelante, de que se pueda de alguna manera hacer o proyectar con una mayor, no predisposición, pero sí detalle, algún tipo de proyecto de reforma, porque por ahí quizás los proyectos de reformas, en especial el decreto 182 de 2018, sin que se ofenda a nadie, para mí fue complicado y poder adentrar dentro de lo que es ese proyecto de reforma de ese decreto, muchos supuestos que no se tuvieron en cuenta y nada hubiera costado si se incorporaban. Pero esto obviamente sin ofender a nadie en particular, porque es mi visión jurídica y la verdad que siempre y cuando sea formulada con respeto y con fundamento, debería ser atendible como la de cualquier otro. Entonces, yendo al tema en particular, la responsabilidad del abogado, del profesional liberal, va a estar concentrada en el artículo 1768 del Código. Pero ¿qué pasa? Todo el artículo 1768 va a hablar de una responsabilidad profesional liberal, pero de forma genérica. Lamentablemente, ni para el actual código, ni para el proyecto de reforma que mencioné, se enumera la responsabilidad profesional de distintas profesiones o actividades, ¿no es cierto? Únicamente en el proyecto de reforma del código, del decreto que menciono, se hace hincapié, más allá de la responsabilidad del profesional liberal, hay un párrafo aparte donde habla de la responsabilidad médica. Pero hay muchas otras actividades que han quedado afuera, que de por sí deberían entrar dentro de lo que estamos explicando ahora, porque ni en el proyecto de reforma parcial del código se tutelan las distintas actividades profesionales.
Razón por la cual, por más que mañana mismo se apruebe ese proyecto de reforma parcial, estaríamos invocando o posicionándonos de la misma manera que la estamos haciendo ahora, porque no se analizan o no se explayan normas en la cual sean atendibles a distintas actividades o profesiones. Siguiendo el esquema del actual artículo 1768, vamos a hablar de lo que es la responsabilidad profesional liberal, en la cual va a ser una responsabilidad con sustento de base subjetiva. No va a ser una responsabilidad objetiva, sino subjetiva, salvo que sean utilizados en su derrotero por el profesional, sea cual fuera la profesión, alguna cosa que sea susceptible de vicio o se relacione con algún tipo de responsabilidad objetiva, que ya la vamos a ver cuando hable de responsabilidad de medios y de resultados. Salvo eso, la responsabilidad, tenemos que hablar de una responsabilidad subjetiva. Es importante esto porque según el tipo de responsabilidad va a ser el tenor de probatorio, ¿no es cierto? La posición procesal probatoria. Entonces no es algo a simple vista irrelevante ese tema. Pero bueno, va a haber que hacer distinciones porque no vamos a hablar de una responsabilidad objetiva sustentada por el riesgo de la cosa o por responsabilidades indirectas o reflejas. Son responsabilidades objetivas, quizás un poquito especiales en este sentido, porque ya lo vamos a ver cuando hablamos de responsabilidad profesional del abogado y hablamos de una responsabilidad objetiva, generalmente reposa por ahí asegurar un resultado concreto o por haber actuado por apoderado, pero lo vamos a ver que no es en un todo o incluido en cualquiera de los supuestos, sino algunos que se relacionan únicamente con la parte. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Sí, Ahí lo preguntaba. perfecto. ¿Está bien? Está bien. Perdón que les pregunte, pero a veces es como que veo que se me corte y digo, no sé si por ahí me están escuchando. Continúo entonces. Para adentrarnos en lo que es el tema de responsabilidad profesional del abogado, vamos a tener que analizar los presupuestos constitutivos de la responsabilidad, pero en este caso especial va a tener que ser relacionado o atribuido con lo que es la responsabilidad abogadil, ¿no es cierto? No va a variar mucho de lo que son los presupuestos constitutivos de responsabilidad en general, pero sí va a haber diferencias. Por ejemplo, la unificación de la responsabilidad contractual y extracontractual que sustenta el actual artículo 1716 del Código, habla de lo que es el no generar un daño, pero tanto desde la cuestión genérica de no dañar a otro, el principio general, como también de un incumplimiento contractual, ¿no es cierto? O sea, esa unificación va a hacer que hoy por hoy no se tenga que juzgar por distintos parámetros, sino por una sola norma, teniendo en cuenta que uno está tratando de dos tipos de responsabilidad distintas, pero la estructura normativa va a ser la misma, va a estar sustentada en una sola norma. Obviamente que ahora que analicemos los presupuestos de responsabilidad, vamos a ir viendo cada uno de ellos relacionados con lo que es la responsabilidad del abogado. Y ahí se va a notar algunas distinciones de las que estoy mencionando. Si vamos al primero de ellos, artículo 1717, que es la antijuridicidad, y en este caso la antijuridicidad la vamos a asociar con una relación contractual con el cliente, abogado-cliente, y la antijuridicidad va a surgir como colorario de que se está incumpliendo por parte del profesional aquello que se ha pactado con el cliente. No todo tiene que estar plasmado en un contrato, ¿no es cierto? Ya vamos a ver qué tipo de prestación es. Pero sí se entiende que en una relación que uno le encomienda a otro, que es el cliente, confía y le encomienda al abogado,
obviamente que tiene que poner en práctica su mayor diligencia posible, su mayor previsión, su mayor conocimiento, razón por la cual cualquier violación a ese contrato es antijurídico. Entonces, vamos a partir de la premisa de que la antijuridicidad, en este caso puntual, va a estar dado por la violación a un orden normativo, que es ese contrato que se está firmando con la parte. Si estuviéramos fuera de lo que es la responsabilidad del profesional liberal, tendríamos que hablar de una responsabilidad genérica basada en el artículo 19 de la Constitución Nacional, y que dice que toda conducta antijurídica que no esté justificada es susceptible de reparar el daño, ¿no es cierto? Asociado con otras normas que después vamos a ver. Toda conducta es antijurídica si no está justificada. Bueno, en este caso puntual la tenemos que relacionar sí o sí con una relación contractual. Visto y considerando la antijuridicia, pasamos, voy a tratar de asociarlo bien a lo que es la práctica profesional, la relación con el abogado, así podemos abordar varios temas. Pasando a otro presupuesto constitutivo de responsabilidad, podemos hablar de la relación de causalidad. Cuando hablamos de relación de causalidad entre cliente y abogado, obviamente que la conducta del abogado tiene que estar ininterrumpida con el hecho generador, el hecho daño generador. Nosotros tenemos un sistema de daños que no se repara el daño evento, el daño naturalístico, la producción misma del daño, sino las consecuencias, que Bueres las llamaba las consecuencias jurídicas del daño. Entonces, teniendo en cuenta esto, esa relación de causalidad va a tener que estar asociada, obviamente, con un juicio de previsibilidad, y ese juicio de previsibilidad que se requiere en el profesional va a ser mucho más acentuado, ¿no es cierto? Porque el profesional no puede decir yo desconocía tal cosa, porque ahí sí va a entrar en la valoración jurisdiccional lo que es el conocimiento de las partes, las conductas de las partes, como es en este caso lo que resalta el artículo 1725 del Código, ¿no? Que es una especie de seguimiento de alguna manera de los lineamientos del artículo 902 del Código de Vélez, que es a mayor conocimiento, mayor consecuencia que van a surgir como consecuencia de la responsabilidad que se asume, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, principalmente, ese juicio de previsibilidad que se requiere en la relación de causal entre ese daño que se alega y las consecuencias jurídicas, en la conducta del abogado no debe encontrarse ningún tipo de interrupción, ¿no es cierto? Ni culpa, ni el hecho de damnificado, ni la causa de un tercero por quien no se debe responder, ni ningún otro supuesto que haga que ese nexo causal se interrumpa. Razón por la cual el juicio de previsibilidad va a ser mucho más riguroso que la de un hombre común, porque en este caso particular no se va a tener en cuenta las consecuencias ordinarias y naturales por el desarrollo de las cosas comunes, sino por un conocimiento especial, que es el conocimiento que se pone en cabeza del profesional, ¿no es cierto? Del profesional de la abogacía, aquel que tiene que velar constantemente por su conocimiento, por mantenerse en la actualidad de lo que dice la doctrina, la jurisprudencia, e incluso con el derecho comparado, ¿no es cierto? Con lo que se dice en un lado, en otro, los fallos judiciales, las disidencias, ¿por qué no? Entonces digo, ese conocimiento y saber profesional va a ser de suma valoración. 1726. Pasando a otro presupuesto constitutivo de responsabilidad, para el caso que nos compete, es el factor de atribución. Voy a dejar el daño para lo último. El factor de atribución, podemos hablar de factor que hoy está tipificado en el artículo 1721, ¿no? El actual Código de Vélez no estaba tipificado. Fue un gran avance en ese sentido. ¿Y qué dice? Que, bueno, ante ausencia normativa,
se entiende que se trata de una responsabilidad, que hay culpa, por ende responsabilidad subjetiva. Pero también se enfoca en el artículo 1722, que habla de responsabilidad objetiva, 1723, que habla de responsabilidad objetiva, no factor de atribución objetivo, sino responsabilidad objetiva, que ya lo vamos a ver, y 1724, que habla de un factor de atribución subjetivo. Aquí es donde, en este último artículo que menciono, surge lo que habló el doctor hace un ratito, y que habla de, sigue la suerte del artículo 512 del Código Velezano, que habla de lo que es lo que va a estar asociado con la negligencia, la imprudencia y la impericia. Negligencia es aquel acto que no hice que debería haber hecho, la imprudencia es haber hecho por demás algo que se debería hacer, y la impericia está asociado con lo que es la previsión, la diligencia profesional, ¿no es cierto? Entonces, a grandes rasgos, explicado de esta manera, el factor de atribución va a ser de gran importancia. ¿Por qué? Porque el factor de atribución va a justamente desentonar lo que es si estamos ante una responsabilidad objetiva o subjetiva. Acá voy a hacer hincapié en algo, que voy a tener que remontarme, algunas cositas que tengo que aclarar para después volver al último presupuesto de responsabilidad, que es el daño. Cuando hablamos de factores de atribución, tenemos que tener una especial distinción, y acá hay parte de la doctrina que ha entrado en colisión, porque algunos la ven de una manera y otros de otra, y es bueno aclararlo, dar mi punto de vista, por supuesto, pero tratar de aclarar lo mayor posible dónde radica el problema especialmente. Creo que el vigente código, ya no hay que decir nuevo código, porque ya tiene varios años de vigencia, el vigente código centra específicamente que el actuar profesional nuestro se trata de una prestación de servicios. Anteriormente se decía locación de obras, por ahí otro le decía, eran distintas denominaciones que se le daba al contrato entre el cliente y el abogado. Pacto de cuota litis. Bueno, hoy se radica específicamente en una prestación de servicios. ¿Dónde radica el problema? Tenemos que remontarnos al artículo. Primero, que se trata de una obligación de hacer. Artículos 773, 774 y 775. Y hay una cuestión especial acá. ¿Por qué? Porque estos artículos son los que se prestan un poco a confusión y sufrieron la crítica de parte de la doctrina, de una parte de la doctrina. Hay otra parte de la doctrina que lo explica y no le pone énfasis en la necesidad de modificarlo. Y hay otra parte que sostiene que debería haberse aclarado un poco mejor lo que es el texto y no remitir a una norma y de esa norma ir a la otra, y en fin, crea un poquito de confusión. Pero bueno, en lo que estamos asociados a lo que es justamente estos artículos, van a remitir al artículo 1251 y 1252 del Código. Y son estos dos artículos los que hablan de la prestación de servicios. La prestación de servicios como base fundamental de lo que es la relación entre cliente y abogado. Prestación de servicios porque se desarrolla y se consuma, se agota los efectos en un instante, ¿no es cierto? Es en el instante que el abogado termina, no depende más de nada. Hay un tema acá fundamental que tenemos que volver a remitirnos al 773 y 774 que dije antes. ¿Por qué? Porque ahí habla, esos son dos artículos que hablan del deber de diligencia y las obligaciones de medios y de resultados. El artículo 773 justamente es la que define las obligaciones de hacer y la que remite justamente a los artículos 1251 y 12. Pero el artículo 774 del Código es el que define y diferencia lo que es una obligación de medios y una obligación de resultados. Y aquí es donde viene el problema. ¿Por qué?
no solamente porque el artículo anterior remite a otras dos normas que la verdad hay que ir y volver con el cotejo del código, sino que el inciso A del artículo 774 dice que el profesional tiene que poner su mayor deber de diligencia posible en lo que hace el encargo que se le encomienda, ¿no es cierto? Es el deber de diligencia que se requiere para las obligaciones de medios. En el abogado va a ser la regla, digamos, como también lo será para un médico, ¿no es cierto? Estamos hablando de obligaciones de medios, no de otra cosa. Pero ¿qué pasa? En las obligaciones de medios, con el paso del tiempo, cada vez requieren de mayor diligencia, de poner sobre la mesa toda la mayor previsión y conocimiento profesional. No significa que porque se trate de una obligación de medios, el profesional actúe de manera atenuada en su conocimiento. Y uno de estos temas puntuales va a estar asociado con lo que aclaró el doctor en su introducción, respecto de lo que es hoy la diligencia profesional relacionado con las exigencias procesales digitales, ¿no es cierto? La informática exigible hoy en día hace que el abogado no solo tenga que prepararse para el ejercicio en sí, que es aquello por lo cual estudió, sino lo que es hoy imprevisto de manera casi dramática, impuesta, que es todo esto de lo que es lo informático, lo virtual, que hoy forma parte de la praxis del abogado, porque entiendo perfectamente que en este desarrollo uno puede incurrir en mala praxis, pero siempre y cuando las debidas instituciones, que son estatales, por supuesto, me brinden el mayor conocimiento posible, ¿no es cierto? Porque si yo, abogado, incurro en mala praxis por una cuestión de que se cayó la página y no pude concretar aquello que debería hacer, bueno, deberé de alguna manera probar que existe una imposibilidad de cumplimiento en ese sentido, del porqué de ese resultado, pero no va a ser algo atribuible en forma personal, porque hubo un hecho de mayor trascendencia que a mí me impidió cumplir con ese acto. Pero más allá de eso, que lo vamos a tocar posteriormente, más allá de eso, justamente, como abogado, no puedo desconocer de poner mi mayor diligencia posible, aunque se trate de una obligación de medios. En cuanto a las obligaciones de resultado, justamente este especial supuesto de obligaciones de resultado, va a haber una dicotomía, como una especie de confusión textual, por decirlo así, en el artículo 774, incisos B y C. En realidad muchos dicen, no, el aplicable es el inciso C de la norma, que habla de prometer un resultado concreto. Pero ¿qué pasa con el inciso B? El inciso B, ¿por qué trae de alguna manera problemas a todo esto? Por una cuestión sencillamente de que habla de prometer un resultado eficaz, o independientemente de la eficacia de su resultado, ¿no es cierto? Yo creo que el problema acá radica principalmente en que ya no se trata de una prestación de un servicio. Siempre lo digo en las disertaciones que hay ejemplos que están bien claros en los códigos comentados, como el que señala Lorenzetti, y que es, por ejemplo, cuando yo hablo de una prestación de servicios en donde el servicio en sí se agota en sí mismo, es en el caso de una contratación de un disc-jockey en un casamiento. Yo contrato los servicios de determinada persona, viene, me brinda el servicio, termina de pasar música y se termina la relación con esa persona. Ahora, si yo en este especial supuesto, siguiendo el tema de un casamiento, yo contrato los servicios de un diseñador que me tiene que
armar un traje de novia, va a ser con independencia de su eficacia el resultado concreto. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque el diseñador va a tener que venir, va a tener que probar el vestido. ¿Qué quiere decir? Que el resultado no va a depender, la reproducción del resultado no va a depender de la parte en sí, sino que siempre va a depender de una tercera persona que tiene que venir a hacer algo sobre aquello que presta, ¿no es cierto? La entrega de una cosa o determinado retoque que tenga que hacer. Quiere decir que la persona que contrata los servicios del profesional no puede reproducir ese resultado por sí mismo, siempre tiene que valerse del profesional por algo. Entonces se dice, ahí es donde surge el problema con la independencia de su eficacia. Resultado eficaz significa que uno tenga que apartarse, pueda apartarse de no depender más de ningún profesional y reproducir el resultado por sí mismo. Entonces, son estos dos artículos en especial los que van digamos, 773 y 774 en lo que respecta principalmente a separar lo que son las obligaciones de medios y de resultado. No sé si sigo conectado, ¿no? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, doctor, escuchamos perfecto. Perfecto, disculpen que lo pregunte, pero la tecnología esta, bueno, justamente estamos todos dentro de la diligencia que estoy explicando. Pero bueno, más allá de eso, justamente, de esta diferenciación, incluso ha habido diferenciaciones en la doctrina también. ¿Por qué? Porque parte de una doctrina dice hay que diferenciar las obligaciones de medios y de resultados. Y parte de la doctrina dice, no, mire, la verdad, la diferenciación entre una y otra solamente es aparente. Bueno, en un pasaje que escribe Alferillo en su último libro, lo explica, lo diferencia en cuanto a diversos autores, Trigo de Represa, López Mesa, son parte de algunos autores en donde justamente señalan la necesidad de diferenciar, el doctor Pizarro también, la necesidad de diferenciar las obligaciones de medio de las obligaciones de resultado, ¿no es cierto? Sin embargo, la otra parte de la doctrina, sustentada por Borda, Alferillo mismo, López Cabana, Alterini, justamente señalan de que no se trata en realidad de una diferenciación, sino que se trata de un supuesto aparente de diferenciación. ¿Por qué? Porque en realidad hay una diferenciación entre el objeto y la prestación, pero el objeto es el fin o la utilidad perseguida por el acreedor, y la prestación es la conducta que se le da al cumplimiento de ese objeto, razón por la cual están intrínsecamente relacionadas y se trata en realidad de lo mismo, razón por la cual no debería haber diferenciación entre una y otra. ¿Por qué? Porque toda obligación persigue una finalidad, razón por la cual para este sector de la doctrina obviamente que no diferencia lo que es obligación de medio y de resultado por verse en esa explicación, ¿no es cierto? Pero bueno, se entiende que hay obligación de medio y de resultado, lo que dice la jurisprudencia, aunque es encontrada, ya lo vamos a ver, con respecto a esto. Pero es fundamental para el factor de atribución que estamos viendo como presupuesto constitutivo de la responsabilidad, porque eso va a ser a la posición procesal, ¿no es cierto? Si se trata de una obligación de medios, va a ser la víctima, entre comillas, el cliente que fuera del abogado, quien va a tener que demostrar, además del daño, va a tener que demostrar el reproche en cabeza del abogado, del profesional. Si se trata de una obligación de resultado, el cliente va a tener que demostrar digamos, el daño, las consecuencias del daño sufrido por la conducta del profesional, y es el abogado el que va a tener que interrumpir ese nexo de causalidad.
Entonces, digamos que en las obligaciones de medio de resultado, aquí sí lo podemos hacer extensible, como hablé al principio de la charla, que hoy está en boca de todos, con el tema de los médicos, ¿no es cierto? Y lo digo a grandes rasgos porque nos vamos de la temática, pero como es un hecho que hoy está en boca de todos y bueno, hoy se escucha a un montón de gente hablar de que una cosa, de que otra, que el médico, que el jefe de equipo, que los médicos también tienen obligaciones de medio y de resultado. No es lo mismo atender en una guardia o hacerle una cirugía en el cráneo, como pasó, que una obligación de resultado, una cirugía estética, por ejemplo. O un bypass gástrico no es una obligación de resultados, son obligaciones de medios. No es para envejecer a la persona. Entonces, digamos que a ese deber profesional médico se le requiere obviamente la mayor diligencia posible, pero no se le puede endilgar a ese profesional de la salud que se trate de una obligación de resultado, ¿no es cierto? Entonces, más allá de que desconocemos, obviamente, y no sería ético de nuestra parte, como hoy salen todos, la verdad que es lamentable escuchar lo que hoy se escucha principalmente, porque este video va a quedar grabado. Entonces, cada vez que se escuche, nos vamos a remontar a la época en la cual estemos hablando de lo que hoy está en boca de todo, que es la muerte de Maradona. Entonces, uno no puede salir como profesional de la abogacía a hablar las barbaridades que se escuchan hoy en día, de que salen colegas mediáticamente y a decir cualquier cosa. Primero, que no vieron el expediente, no tienen conocimiento de causa, razón por la cual no pueden estar hablando al tuntún las cosas. Tienen que primero informarse ¿sí? del expediente, como para salir después a decir, bueno, mire, de lo que estamos hablando, los hechos son estos. Porque una cosa lo decimos siempre nosotros, lo que dice el expediente, y otra cosa es lo que dice el común de la gente. Otra cosa también, he escuchado barbaridades que hablan de dónde se tiene que abrir la sucesión, si la sucesión se tiene que abrir en Argentina o se tiene que abrir en otro país, porque el último domicilio del causante, en este caso de Maradona, fue transitorio, no fue transitorio. La verdad que uno no puede estar hoy hablando de este tipo de cosas si no son serias. Me parece que porque una de las cosas que hace a la praxis profesional es el asesoramiento. Obviamente que en toda relación obligacional se necesitan de ambos lados sujetos determinados, ¿no es cierto? No puede haber obligaciones con sujetos indeterminados. El sujeto tiene que ser determinado en una obligación de este tipo, de esta naturaleza, pero uno no puede salir y hablar cualquier cosa, porque si bien no es un asesoramiento puntual para determinada persona, pero produce lo que siempre se dice en el famoso caso Basterrica hace mucho, el famoso efecto copia, que yo lo vengo diciendo también con el tema de la previsibilidad y de la pandemia, con el tema de los actos de gobierno. Producen efecto copia. Nadie le va a decir a otra persona, mirá que si haces esto, te va a ir bien o no. Cada uno es responsable de sus actos. Pero si yo veo que una persona está diciendo determinada cosa y no soy ducho en el tema, no estoy muy adentrado en la situación, voy a terminar repitiendo lo que está diciendo esa persona. Y después resulta que son todos médicos, son todos abogados, son todos arquitectos, ingenieros, y no se puede, principalmente de parte de los abogados. La cautela es parte de la diligencia. Acá hay un caso también que se tiene en disputa en jurisprudencia, en lo que es la responsabilidad profesional del abogado, es si el abogado tiene que creerle o hacerse suyo los hechos que le comenta el cliente, o analizarlos e investigarlos, ver si el cliente le está diciendo algo con sustento creíble o no. Bueno, es parte de nuestra profesión. Si viene el cliente y nos dice que conoció a Napoleón,
Y no lo tenemos que creer, tenemos que investigar, tenemos que decir, bueno, a ver, ¿con qué quiere salir esta persona con esto? ¿A dónde quiere que llegue? Pero uno no puede repetir cosas porque las escucha y las dice así nomás. No, al menos en nuestro caso, que somos profesionales y como somos operadores de derecho, siguiendo la línea de la doctora Kemelmacher de Carlucci, en cuanto a que formamos parte, somos auxiliares de la Administración de Justicia. No podemos salir a decir barbaridades mediáticamente por 5 minutos de cámara. Razón por la cual yo entiendo a los colegas que quieran hoy por hoy salir hablando de algo, pero uno tiene que ser cauteloso. Y principalmente, más allá de la cautela, tiene que saber dirimirse de que es muy difícil para la profesión, y esto es porque nos abocamos y nos dedicamos a los temas, que un abogado ocupe todos los rubros de la abogacía, ¿no es cierto? Si uno se especializa en derecho civil, le va a costar dedicarse al derecho penal, porque son muy abarcativos, ¿no es cierto? El derecho civil no es solamente hacer una sucesión o un divorcio. El derecho civil es muy abarcativo, y dentro del derecho civil hay muchas ramas del derecho civil que uno tiene que profundizar y especializarse, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en el derecho penal, en el derecho administrativo, en el derecho laboral. No todo es meter dentro de una licuadora, apretar el botón y todo da lo mismo. Entonces a veces se escuchan profesionales que se dedican al derecho penal a hablar de responsabilidad civil y no saben nada. Entonces es mejor a veces interiorizarse que salir a hablar de cosas o de las obligaciones de medio y de resultado de la cual no agarran una, o viceversa, personas que son civilistas y salen a opinar de derecho penal, y el derecho penal es un mundo absolutamente diferente. Entonces, hay que tener en cuenta esto en cuanto al factor objetivo y subjetivo de atribución como presupuesto constitutivo de la responsabilidad. Entonces, pasando ahora al último presupuesto constitutivo de la responsabilidad, que es el daño. Acá, bueno, es un punto bastante específico para el tema que hoy nos compete. ¿Por qué? Porque no se trata de una responsabilidad, de un daño en la cual va a tener un análisis común en cuanto a su resarcimiento. Como bien dije antes, hay que hacer una diferenciación. Tenemos un sistema en donde no se indemniza el daño en sí mismo, generador, evento, naturalístico, sino las consecuencias de ese daño. Razón por la cual las consecuencias que va a despertar como devenir de una praxis, de una mala praxis de la abogacía, van a ser limitadas, no van a ser a grandes rasgos invocadas como en algún otro supuesto de responsabilidad civil. Ya lo vamos a ver eso. Pero tampoco va a ser abarcativo, porque si no deberían ser responsables todos los abogados que salen a hablar de responsabilidad civil y no están profundizando en el tema o no son especialistas, entonces deberían ser ellos pasibles de demandas de daños y perjuicios por mala praxis, en la cual no lo pueden ser porque en este tipo particular no se puede hablar de un derecho de incidencia colectiva. Estamos hablando de lo que es, o sea, no es aplicable en sí una responsabilidad genérica. Estamos hablando, como dije al principio, de responsabilidad, en la cual surge como consecuencia de haber actuado en un proceso, y en ese mismo proceso es donde se advierte la culpa, o llámese con el factor de objetivo o subjetivo, que se le va a endilgar al profesional. Si hablamos de responsabilidad objetiva, como lo sostiene el artículo 1723, es asegurar un resultado, ¿no es cierto? No sé, salvo que a mí me encomienden de alguna manera armar un contrato determinado para determinada empresa, por ejemplo, y lo haga mal, o no cumpla dentro del plazo establecido. Bueno, ahí quizás podamos hablar de un artículo como ese. Digo, me prometo un resultado determinado y no lo cumplo, pero en cuanto al plazo.
de manera contraria, el abogado nunca puede prometer el resultado de una causa. Y eso también es lo que le va a jugar a favor al momento de posicionarse como sujeto demandado, ¿no es cierto? Y aquí es bastante delicado el tema, no es un tema sencillo de llevar este. ¿Por qué? Porque en la demanda por mala praxis también va a intervenir un abogado contrario, que es el abogado que lo va a accionar al abogado y guarda con la responsabilidad de ese abogado, ¿no es cierto? Porque no es un supuesto de que el abogado demandado va a ser, el cliente se va a buscar a alguien que sea inimputable. No, el cliente se va a buscar a un abogado para que lo patrocine o lo represente contra un abogado en la cual ese mismo abogado que va contra el abogado también tiene responsabilidades en su praxis. Entonces, no es un tema nada sencillo, pero dentro de todo, al hablar de estos supuestos, el quantum indemnizatorio va a estar mucho más reducido, ¿no es cierto? Hablando de ese hipotético cuadrado imaginario que lo resalta el doctor López Mesa, que lo resalta el doctor Pizarro, que hablan, yo no voy a hablar ahora en discutir quién fue su autor, ni quién lo creó, ni nada, a ese sistema. Pero lo que digo es, si hablamos de un cuadrado en donde cada parte de ese cuadrado va a llevar un presupuesto de la responsabilidad que estoy explicando, bueno, si alguno de esos lados se agranda o se achica, va a ser de mayor o de menor proporción la atribución que me va a dar lo que estoy viendo, ¿no es cierto? Como lo explica el doctor Pizarro, si a mí se me amplía de alguna manera la antijuridicidad, como es hoy, que es atípica, porque se tutelan intereses que incluso no están sustentados en una norma, ¿no es cierto? Entonces hoy hablamos de una antijuridicidad atípica, razón por la cual cuando hablo de ese cuadrado y que uno de los lados va a ser la antijuridicidad, esa antijuridicidad tiene que ser valorada en un sentido un poco más amplio. Entonces, dentro de esa antijuridicidad voy a meter mucho más supuestos que lo que señalaba el Código de Vélez. Por el contrario, cuando hablo de daños, de daño resarcible, como es en este especial supuesto de la indemnización de lo que es el daño producto de la praxis profesional, va a ser acotada, se va a reducir, no va a ser lo mismo que en una causa de daños común. Entonces, ese lado de ese cuadrado va a ser más acotado, por ende va a ser menos las posibilidades de que se puedan mencionar al momento de establecer el quantum indemnizatorio. Y aquí hay que tener una especial mención en cuanto a lo que es el grado de significancia de la reparación del daño producto de esto, ¿no es cierto? Y es, primero y principal, que no toda negligencia o impericia profesional es susceptible de reparación de daños. Primero, puede ser de que haya existido una mala praxis, sí, pero puede ser de que esa mala praxis no devengue en tener que reparar un daño en sí, por ende una reparación resarcitoria. Eso va a ser valorado pura y exclusivamente por el arbitrio judicial. Acá sí va a haber una enorme discrecionalidad de parte de los jueces en cuanto a la valoración. ¿Pero por qué? Porque no solamente se va a tener en cuenta la conducta del abogado. Aquellos jueces que resuelvan esta puntual conducta del abogado también va a tener que rever las posibilidades de triunfo del juicio por la cual el abogado tiene que ser responsable por su praxis profesional, ¿no es cierto? Como dice la doctora Kemelmacher, hay culpas que son cantadas, ¿no es cierto? Una de esas es la caducidad a distancia. Si a mí la caducidad a distancia me permite de alguna manera volver a empezar porque la acción no está prescripta, bueno, en su momento se hablará de alguna manera u otra de las costas que devenguen ese incidente en sí,
en la cual yo me posicioné con el cliente a decir, o que me impongan, mire, usted la verdad que no actuó diligentemente en esto, no por una cuestión atribuible al cliente, sino por una praxis suya en la cual se decretó la caducidad a distancia, razón por la cual se le imponen las costas y va a tener que ser responsable de esa compensación en cuanto a las costas, ¿no es cierto? Pero si a mí la caducidad de esa instancia me lleva a que no puedo volver a iniciar el proceso porque está prescripta la acción, está prescripto el derecho, ahí voy a estar en un grave problema porque más allá de ese acto compensatorio de costas, va a haber también una pérdida de chance en cuanto a las posibilidades que tenía el cliente. Chance que en sí se utiliza en el derecho francés, pero significa oportunidad, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de eso, también va a tener que ser valorada por el arbitrio judicial. ¿Qué significa eso de por sí? Que cuando hablamos de quantum indemnizatorio, en especial ante la praxis profesional, tenemos que tener especial mención y en cuenta de que no todo rubro es resarcible. Ya vamos a ver ahora una cuestión que es importante también. De por sí, supongamos que ahora lo voy a explicar un poco más para que se entienda desde el lado tribunalicio, ¿no es cierto? Pero supongamos que el abogado tiene que responder por las consecuencias de sus actos en base a una mala praxis. Bueno, y supongamos que tenga que reparar las consecuencias producto de esa chance perdida, esa oportunidad perdida. ¿Qué va a hacer el acto jurisdiccional? ¿Cómo se va a comportar el tribunal que lo juzgue? Valorando las posibilidades que tenía de triunfo, ¿no es cierto? Quiere decir que el tribunal que juzgue la conducta del profesional tiene que rever también qué posibilidades de triunfo tenía el abogado de que triunfe la pretensión jurídica, ¿no es cierto?, del cliente. Entonces, no es que solamente la mala praxis genere de por sí la reparación de este rubro en especial. Primero eso. Segundo, nunca la pérdida de chance va a ser equiparable o similar o análoga a la pretensión de inicio, ¿no es cierto? A la pretensión de origen del cliente. Si el cliente está solicitando, no sé, 1 millón de pesos de indemnización por X perjuicio invocado, y el abogado comete una mala praxis, el abogado no va a tener que reparar las consecuencias de su conducta por ese 1 millón de pesos. Lo que va a hacer el tribunal que lo juzgue va a ser valorar las chances y en base a eso determinar las posibilidades de éxito, en qué ocurrió la mala praxis, cómo modificó eso el resultado del litigio, qué pasaba si el abogado seguía adelante, cuáles eran las carencias por ahí probatorias en la cual nunca se hubiera llegado a ese monto pretendido. Ahora bien, la jurisprudencia es sumamente encontrada en este tema, pero sumamente encontrada. He leído un fallo en donde se sostenía que como el demandado de origen era, perdón, es que no corté el teléfono, perdón. Pero supongamos que lo que tenemos para resaltar, como estaba explicando, supongamos que se ha visto por medio de fallos judiciales, se ha visto, por ejemplo, el tema de que se invoca así a manera perdón, mil disculpas. Mire, si tengo que estar en una audiencia judicial y hago esto, no sé si después no tengo que reparar las consecuencias yo. Pero lo que digo es que más que nada
lo que hago hincapié con todo esto es el tema de que se ha visto de que por ahí se dice, mire, el sujeto demandado, que usted, origen de la pretensión jurídica, ¿sabe qué? Era insolvente. Razón por la cual, con un sujeto demandado de origen insolvente, usted no puede pretender que el abogado sea solvente. Razón por la cual, si usted no le podía cobrar al demandado de origen, no le puede cobrar al abogado a quien demanda. Entonces, a mí me parece una locura, un disparate absoluto, resaltar eso en un fallo, ¿no es cierto? Como también hay fallos en donde también se resalta el hecho de que, porque a veces molesta, resulta engorroso, o a veces es como medio susceptible de herir, el hecho de que por ahí en una apelación, por ejemplo, o en algún alegato, se haga hincapié en que PS de alguna manera no tuvo en cuenta tal cosa, o por ahí hubo un error en lo que es el análisis probatorio honesto, en la valoración probatoria, y resulta que le pueden dar la razón, pero resaltando por ahí algo, como pasó, por ejemplo, en una ocasión en donde se decía que asiste razón a la parte actora en cuanto a no tener en cuenta tal y tal cosa, le daba la razón. Y párrafo aparte decía, llama la atención que no se haya reclamado de tal manera. A ver, si la jurisdicción resalta de alguna manera que se omitió determinado rubro, reclamar determinado rubro, eso abre la puerta tranquilamente a que el cliente después le diga, mire, usted no me reclamó esto. Entonces, a veces es de los dos lados, ¿no es cierto? A veces hay que tener en cuenta también esa valoración de chance, esa jurisprudencia encontrada, con también lo que por ahí esgrime el abogado mismo en su defensa, en la defensa de su cliente, y como también los jueces cuando están en la parte, primero que la sentencia primero resuelve la constitución de los presupuestos de responsabilidad. Si se dan los 4 presupuestos, después pasa ya a los rubros indemnizables. Entonces, la cautela para mí tiene que estar de los dos lados. Y, o sea, tenemos en lo que es la parte indemnizatoria, que estamos hablando del daño particular por devenir de la praxis del abogado, estamos hablando en los daños emergentes, compensatorios, como puede ser el pago de la tasa de justicia, como puede ser las costas del proceso, del incidente que se pierde, o de las costas que devenga el proceso por actuación de expertos. Llamémoslo, pongámoslo como daño emergente. Como pérdida de chance, aquello que tenía posibilidades de éxito y no se logró, porque producto de la mala praxis del abogado. Y hay un tercer rubro, que aquí también entra en colisión, en lo que se define por daño moral, ¿no es cierto? Y acá hay una gran disputa, un gran ida y vuelta con este tema, en este rubro en particular, porque hay colegas, incluso doctrinarios de gran nombre, ¿no es cierto?, en donde, por ejemplo, colisionan entre el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. Llamado así es una cosa, pero llamado daño patrimonial y daño moral es otra. Que sean los únicos 2 rubros indemnizables, porque dentro del daño moral hay que incluir a todo lo que sea extrapatrimonial, es absolutamente cuestionable. Bueno, hay autores que dicen que sostienen que los daños patrimoniales, esto lo menciona el artículo 1738, tenemos que tener en cuenta que en lo que nos compete en este especial tema mencionamos 1716 con respecto al daño, ¿no? 1716, 1737, 1738, 1739, 1740 y 1741. 1740, principio de la reparación plena. No sé si es aplicable a este supuesto especial, porque se habla de la reparación plena siguiendo el anterior Código de Vélez, que era la reparación integral del artículo
1083 del Código, ¿no es cierto?, derogado. Pero reparación plena no la veo tan amplia como en algunos otros supuestos de responsabilidad común, ¿no es cierto? Pero sí lo que hay que tener en cuenta es la gran colisión que hay en esto. ¿Por qué? Porque hay autores que dicen daño patrimonial y daño moral. No me venga con categorías genéricas, la razón por la cual son extrapatrimoniales y deben contemplarse dentro de lo que es el daño moral. Y hay otros autores, uno de los defensores de eso, por ejemplo, lo que acabo de decir es el doctor Pizarro, ¿no? Y con gran respeto lo menciono. Y otro de los autores que contradice eso, que también absolutamente respetado y con gran criterio, es el doctor Mosetti Turraspe, que también dice, pero no me vengan a incluir todo en el daño moral. Primero y principal que la jurisprudencia ha hecho una diferenciación en lo que es el daño psíquico del daño moral, ¿no? El daño psíquico es aquello que perturba de alguna manera lo que es todo lo psicológico, lo mental, la psiquis. El daño moral se tiene más que nada relacionado en muchas ocasiones con el detrimento espiritual, aquello que siente la persona, aquella aminoración en su sentir. Entonces, son supuestos distintos. Pero bueno, Mosetti Turraspe, por ejemplo, dice, bueno, a ver, ¿por qué incluyen un supuesto extrapatrimonial dentro de lo que es el daño moral? ¿Qué es lo que se quiere pagar con el daño moral? A ver, explíqueme qué significa el daño moral. ¿Por qué tengo que indemnizar otros rubros en el daño moral? ¿Daño moral por qué? Si por ahí es un daño psíquico o un daño al proyecto de vida, un ejemplo, ¿no es cierto? O sea, no está mal contemplado desde ese punto de vista, porque el concepto del daño moral ha perdido justamente, no virtualidad, pero sí se ha como desgarrado muchísimo en cuanto a su conceptualización y aquella minoración en la subjetividad extrapatrimonial de la persona hoy se llevó a grandes rasgos, razón por la cual justamente hoy lo que se cuestiona es eso, ¿no? Es decir, los que defienden la postura del daño patrimonial, del daño moral, de decir, bueno, yo dentro del daño moral hay que incluir todo lo que sea extrapatrimonial, no sea cosa de que pague dos veces el mismo rubro. Si estoy pidiendo daño estético o estoy pidiendo daño al proyecto de vida, a lo mejor lo estoy invocando de otra manera o con otro nombre y lo estoy pagando dos veces. Yo me inclino más a lo que es la otra postura. Se ha ampliado bastante lo que es los rubros genéricos. Si los rubros están bien definidos al momento de ser indemnizados o reclamados, no veo cuál sería el problema. Me parece que incluso se provocaría más problemas en el caso de que todo se tenga que meter dentro del daño moral, ¿no es cierto? Pero como una concepción extrapatrimonial. Y aquí es donde por ahí, para el caso en sí de lo que es la reparación producto de la conducta profesional, justamente va a estar dada en esto mismo, de que hay jurisprudencia encontrada en donde determinados tribunales han dicho, mire, la verdad, si usted se somete a un juicio al cliente, ¿no? Al que le hace, al que demanda al abogado. Si usted se somete a un juicio, obviamente todo juicio es riesgoso, es producto de las contingencias que lleva el propio proceso, razón por la cual el devenir particular de que haya existido una mala praxis no se configura un daño moral. Es una visión jurisprudencial. La otra visión es decir, mire, la verdad, como el letrado había percibido una suma de dinero en la cual no le rindió o no le
brindó a su cliente la totalidad del dinero percibido en su momento, es susceptible de reparar el daño moral. También es absolutamente discrecional por parte de la jurisdicción, razón por la cual la jurisprudencia se ha encontrado, como pasa en la pérdida de chance, y ocurre que para determinada parte, como dice el Ferillo, de la doctrina judicial, para determinada parte de la doctrina judicial es viable, para la otra parte es insuficiente como para reclamarlo de manera independiente. Todas estas cosas tienen que tenerse muy en cuenta al momento de estar hablando de la responsabilidad del abogado, porque, ya les digo, no es un supuesto común de responsabilidad, sino que es un supuesto, como no se puede asegurar el resultado, como el abogado actúa de determinadas maneras, obligaciones de medio, obligaciones de resultado, y encima, al no poder asegurarle el resultado del pleito, puede ser de que el abogado no tenga suficientes herramientas como para que el proceso triunfe, resulte que por ahí, como consecuencia de su mala praxis, el deber resarcitorio sea ínfimo. También va a tener que ser valorado eso, supongamos, ¿no? De que si no hay herramientas necesarias, también estaría la responsabilidad del abogado de decir, mire, para mí su reclamo no es viable por X motivo, razón por la cual yo lo asesoro o le aconsejo no iniciar ninguna acción, ¿no es cierto? Porque también el iniciar una demanda sabiendo que las posibilidades de éxito es 1 en 1.000.000, le aconsejo que no lo haga, ¿no es cierto? Y más que nada que a veces los clientes son, por decirlo así, las peores personas para sobrellevar en un juicio por una cuestión de que justamente lo que invocaba el doctor al principio. Todo lo nuevo de manera informática, si hay alguna dilación en el proceso, o si ya no hay más 3 días para que conteste en un proveedor simple y se tarda más, la culpa del abogado que no mueve el juicio. Si no se obtiene determinada cuestión, la culpa es del abogado porque actuó mal. Y no es así a veces, ¿no? Digo, el incrementar la parte informática virtual, las exigencias, yo a veces veo, yo no estoy en provincia de Buenos Aires, pero veo cómo se quejan los colegas de provincia de Buenos Aires por las caídas de páginas que hay o la imposibilidad de acceder a los sistemas, y eso, ¿dónde está la solución de eso? Digo, guarda, porque no, en un país jurídicamente, con un sistema normativo serio, con un sistema judicial serio, que no digo que este no lo sea, pero digo, esos países en donde cuando falla la justicia da ejemplos de que uno ya directamente no quiere volver a incurrir en eso porque saben de que se le viene una bastante fuerte, justamente, ¿qué haría en un sistema o en una oportunidad como esta? El decir, bueno, mire, bríndele las herramientas necesarias, porque si no se las brinda, la responsabilidad va a ser suya, Estado. Y la responsabilidad va a ser suya, y el de reparar el perjuicio va a ser grande. Entonces, justamente como no se da también ese ejemplo, pasa justamente con esto, de que las páginas se caen, nadie se hace responsable, si en cambio le corren los plazos al abogado, no hay un ejemplo claro de las interrupciones de los plazos, qué pasa si la página se cae, ese día es hábil, es inhábil, hay que pedirlo, no hay que pedirlo, si con página caída, ¿cómo me van a computar como el día hábil? Hay que hacer una presentación, en fin, es más que nada litigar para cubrirse que para obtener un resultado beneficioso de un pleito. Y por último voy a hacer mención, a grandes rasgos, ¿no es cierto?, de que son, no solamente igual, nosotros si bien nos centramos en lo que es la explicación de lo que es el tema civil, ¿no es cierto?, la responsabilidad civil del abogado, no hay que perder de vista que
además de la responsabilidad civil, también hay responsabilidades éticas, responsabilidades procesales y responsabilidades penales, ¿no es cierto? Que cada uno va a tener, como aclaré antes, aquellos penalistas que se dedican a los temas lo van a ver con mucho mayor claridad, el tema del prevaricato, el tema de la administración infiel, el tema de la violación del secreto profesional, y que como consecuencia de esa acción se va a desprender una acción de daños y perjuicios, ¿no es cierto? Que ahí sí va a ser mucho más calificada, por decirlo así, probatoriamente, en cuanto a que si yo tengo herramientas en un proceso penal que se tienen por ciertas, ya no son discutibles en sede civil, ¿no es cierto? Ya hablamos de un principio de prejudicialidad, en la cual he escrito sobre el tema y hablado sobre el tema, de que teniendo en cuenta la existencia del hecho principal y la autoría o participación del imputado, son dos cuestiones que no se vuelven a discutir en sede civil. Lo único que habría que ver en sede civil es el quantum indemnizatorio. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, en el caso de que se le impongan costas al abogado procesales por una actuación negligente o por temeridad y malicia, o algo que le incurra de alguna manera un perjuicio al cliente. Aquí también hay jurisprudencia encontrada, porque por ahí algunos tribunales dicen, bueno, el cliente de alguna manera firmó el escrito del abogado y consintió de alguna manera que el abogado estaba interponiendo un recurso o presentando determinado planteo. Entonces, ante, por ejemplo, una temeridad de malicia, dice, bueno, pero la parte lo suscribió, razón por la cual no puede desconocerlo. Y en un juicio de daños y perjuicios contra el abogado se lo rechazan justamente por eso. Hay que tener en cuenta que la diferencia entre patrocinante y apoderado, el apoderado, ¿por qué se posiciona en una responsabilidad con un factor objetivo de responsabilidad? Porque actúa como parte, ¿no es cierto? No responde en una responsabilidad objetiva porque asegura el resultado. No, el resultado va a estar asegurado en cuanto a los actos procesales como parte. Es una gran diferencia que hay que tener en cuenta en la explicación que se da. ¿Se entiende? No es el patrocinante firma, aunque la jurisprudencia dice, cuidado, abogado patrocinante, porque usted tiene la dirección del planteo jurídico de la parte, razón por la cual usted no es que firma como patrocinante y se desliga de todo. Bueno, la jurisprudencia se ha incrementado muchísimo en ese deber de diligencia y de previsión, ¿no es cierto? Hoy el abogado patrocinante no se exime en decir, yo patrociné, nada más puse la firma, no tengo nada que ver con el contenido del escrito. No, no es así. Al menos la jurisprudencia ha crecido enormemente en ese supuesto, sí. La verdad que hemos tenido un caudal enorme de una misma dirección en cuanto a no hacérsela fácil al patrocinante que nada más suscribe. Y en cuanto al apoderado, justamente es eso, es la diferenciación en el patrocinante. ¿Por qué? Porque el apoderado tiene que firmar un recurso o se le viene una caducidad a distancia, firma él sin la parte, la presenta y listo. El patrocinante tiene que ir a buscar al cliente, tiene que relacionarse con su cliente y decirle, mira, firma acá porque si no nos interpusieron una caducidad a distancia y podemos llegar a perder el beneficio de litigar sin gasto, un ejemplo, por ejemplo, que es una de las causas también de mala praxis, ¿no es cierto? La pluspeticio inexcusable, aquel abogado que le hace litigar al cliente por millones y millones, pidiendo un beneficio de litigar sin gasto, y resulta que después el beneficio de litigar sin gasto se lo voltean por una cuestión de caducidad a distancia, y resulta que después la persona tiene que pagar un 3% de tasa, que es una millonada. Entonces digo, guarda con eso, porque uno no puede pedir cualquier cosa. No habrá pluspetición, pero sí hay una condena en compensación de tasa de justicia que es enorme. Entonces, cuidado con eso. Pero lo que resaltaba es que ante un planteo de caducidad a distancia, el patrocinante tiene que ir a buscar a su cliente para decir, mira, vení a firmar al estudio o dónde nos encontramos para que me firmes esto porque no quiero
que esté caduca la acción. ¿Qué dice la jurisprudencia? Es, doctor, si usted no se relacionaba con su cliente, no es una causal de justificación el hecho de que usted no se relacionaba con su cliente y lo firmó solo el escrito y lo presentó. Si usted no se relacionaba con su cliente y había problemas en que usted pueda seguir con la causa, hubiera presentado un escrito de renuncia. Eso es lo que dice la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque los escritos como patrocinantes que se firman sin firma de parte son inexistentes. No se puede pedir la nulidad de algo que no existe posteriormente, por ejemplo. Es un acto inexistente. Entonces, como no existe, es como si no lo hubiera presentado. Razón por la cual, justamente una de las causales de exoneración ahí es la renuncia. Por supuesto que después al presentar la renuncia, ahí el abogado va a tener mucho más herramientas de decir, mire, renuncio porque no lo encuentro, o no me relaciono con el cliente, razón por la cual se me hace muy difícil poder contestar o replantear o debatir o refutar este planteo de caducidad a distancia, por más que haya ley, que bueno, que no se encuentra en tal normativa por ser el plazo tal y tal, pero así a manera de como colaborativa, ilustrativa, digamos. Pero que sin firma de parte es inexistente, ¿no es cierto? Ahí lo que va a hacer la justicia va a ser, bueno, tratar de intimar al cliente a que obviamente cambie el patrocinio letrado ante la renuncia de su abogado y pueda estar en condiciones de continuar con el proceso sin ver lesionado su derecho de defensa, ¿no es cierto? Pero la salida del abogado es esa, no es presentar un escrito diciendo, mire, yo era patrocinante, no lo encontré, pero ¿sabe qué? Por las dudas peleé. O por las dudas contesté el planteo de caducidad. Y un último punto es el tema de aquellos que por ahí contestan alegando de alguna manera o subordinándose a una cuestión de decir que bueno, que no tienen relación con el abogado, con el cliente, y que el cliente, por ejemplo, hay clientes que por ahí al no apelar el abogado, después se les modificó la sentencia que le era favorable de primera instancia y viene después el juicio de mala praxis. Entonces dice, bueno, el planteo es bueno, pero ¿y por qué no apeló usted tal cosa? ¿O por qué no contestó el recurso de la otra parte, los agravios? Y el abogado dice, bueno, pero yo lo hablé con el cliente, y el cliente dice, no, ¿para qué? También coincido con lo que usted me explica, doctor. Bueno, ¿qué se dice ahí de alguna manera? Es que el abogado tiene que cubrirse de alguna manera, por decirlo así, con haber entablado una comunicación con el cliente y haberle puesto en conocimiento, tal vez que el cliente es el que le dice que no quiere apelar. Entonces, no solamente que el abogado a su criterio considera que no debería apelar, sino que además tiene la refrenda de su cliente, es decir, que es consciente de eso y que también le pide al abogado no apelar. Con eso ya el abogado se encuentra cubierto en lo que es cualquier reclamo por mala praxis, ¿no es cierto? De todas maneras, siempre el abogado es el que va a saber en qué momento tiene que articular las herramientas y que no, porque no todo es apelable y no todo es cuestionable por ahí en algún momento, ¿no? Y surgen algunas preguntas. Digo, ¿aquel abogado que no alegó es susceptible de responder por daños y perjuicios cuando el alegato no es obligatorio? Lo digo, ¿no? O sea, el alegato, cuando el término es pueden y no deben, es facultativo. Digo, ¿cuántas veces escuchamos nosotros como abogados el decir, che, los alegatos ni lo leen? O la jurisprudencia volcada en un escrito ni lo leen. Bueno, yo diría de que los alegatos es una gran herramienta para volcar la prueba producida y que sí se lee. Y que sí se lee. La verdad que muchas veces, incluso en los alegatos,
la Administración de Justicia encuentra concentrado en el escrito del alegato toda la prueba producida, razón por la cual del alegato van partiendo para la prueba y van viendo si es tal como se explica, en qué prueba hubo negligencia, en cuál no, valorar esto, valorar lo otro. Pero digo, a veces son sumamente importantes los alegatos. Razón por la cual, cuidado con eso también, ¿no? De que es facultativo, y porque es facultativo, bueno, si no lo hago no pasa nada. No, guarda con eso también, porque se puede llegar a despertar también, no digo un juicio de mala praxis, pero sí digo el no haber colaborado, ese deber de colaboración del abogado en todo el proceso, que es una colaboración obviamente obligatoria por su actividad profesional, el cliente la tiene que tener también, el cliente tiene que colaborar con el cliente, ¿no es cierto? No es que la responsabilidad es del abogado nada más y yo como cliente no presto la más mínima colaboración. No es así. Razón por la cual también tenemos que tener en cuenta esto. Y por último, queda lo que son las sanciones de las instituciones colegiadas, o sea, los colegios de abogados, en las cuales ahí ya se recurre a las sanciones éticas que hacen al ejercicio de la abogacía, ¿no es cierto? Y que bueno, cada colegio tiene su departamento de ética profesional donde se valorará y a través del Tribunal de Disciplina la conducta de los abogados, ¿no es cierto? Obviamente que en muchas ocasiones se dificulta un poco la cuestión por una cuestión de que los momentos en los cuales uno atraviesa como sociedad es sumamente difícil, pero lo que sí insisto, en un solo punto voy a resaltarlo y que hace también a la dignidad del abogado, ¿no? De la profesión. Y que es que hay muchas normas en la cual por ahí, en los usos y costumbres, lamentablemente, por ahí no hay un enfoque muy persecutorio, porque hoy lo que uno quiere es que uno trabaje como abogado y pueda vivir dignamente de la profesión. Entonces uno no va a estar detrás de todos los actos específicos del abogado, porque si no se parece como un órgano persecutorio. Pero lo que sí digo es la dignidad de la profesión justamente va a estar dada en lo que es el no regalar la profesión. Las consultas no son gratuitas. El hecho de defender todo el esfuerzo que pone el abogado, y eso se viene abajo a veces cuando uno como abogado pone énfasis en cobrar las consultas y resulta que después viene otro y dice, no, yo consultas gratis, sí, no, yo lo llamo fulano que me asesora, y eso denigra de alguna manera la profesión. ¿Por qué? Y porque después uno dice, che, pero me salió más caro la persona que me vino a arreglar la llave de paso de la cocina que lo que me cobró que lo que yo le pude cobrar como. Y claro, porque el que le viene a arreglar justamente, el gasista que le viene a arreglar la llave de la cocina, si no le paga, no arregla la llave. Ahora el abogado tiene que evacuar la consulta, tiene que asesorarlo y tiene que hacerlo denigrándose porque conoce que hay otros abogados de que regalan la profesión. Y eso está mal. La profesión tiene que respetarse y dentro de ese respeto a la profesión entra este tipo de dignidad profesional que es cobrar por la consulta, no atender gratis a nadie, porque eso hace a la dignidad de la profesión de la abogacía, ¿no es cierto? Así que bueno, es solamente lo que voy a señalar como cuestión ética, más que nada para valorar lo que es el esfuerzo, justamente lo que hablaba el doctor al principio, todo ese esfuerzo, todo eso que pone a la luz de todos, de la informática, de lo virtual, de estar detrás del token, de subir esto, que el otro, que lo informatizado, y eso tiene un precio, tiene un valor, tiene un importe que en lo que es la cuestión profesional se traduce en la palabra honorarios, ¿no es cierto? Y digo, todo eso tiene un valor. Entonces, el abogado lo tiene que tener en cuenta desde el primer momento que atienda a la persona. Después, si la persona va a utilizarlo para un proceso, es otra cosa. Pero al principio, el asesoramiento que se brinda no tiene por qué ser gratuito.
eso dignifica la profesión. Así que bueno, espero haber abarcado más que nada. Yo a veces me embalo y me pongo a tocar temas que por ahí exceden un poquito el tema que por ahí hoy nos competía de parte de la praxis abogadil. Pero bueno. Quedan 10 minutos, doctor. Quería ver si alguno tiene alguna duda, quiere acotar algo. Yo quería acotar algo, Cristian y al doctor, en base a la que estuvimos hablando. En lo que se refiere a la responsabilidad profesional, casualmente eso en su momento lo habíamos hablado con vos, Cristian, también en alguna de las charlas, y siempre es una buena práctica. Sobre todo en los casos de daños y perjuicios, si bien yo no soy un especialista en el tema de daños y perjuicios, ni en lo que tiene que ver con la parte civil, pero también, que lo mío es la parte penal, pero también aplica. ¿Qué es lo que aplica? Sobre todo en la parte de accidentes, por eso roza la parte penal con la parte de responsabilidad civil, el tema de la historia que nos vienen a contar al estudio. Vienen y nos cuentan que la cosa pasó de tal manera, que vino por la derecha, que vino por la izquierda, que había 2 testigos, que había 4, que había 5, o que mi hijo no tuvo nada que ver con el hecho, porque ese día tengo testigo que estuvo fulanito y menganito. Lo mejor y lo más sano es, como lo hemos hablado en alguna oportunidad, en algún otro curso, es que aquellas personas que nos vienen a contar esa historia lo vuelque a través de un croquis, con nombres, y que nos diga cómo fue el tema, porque después nos cuentan una historia, vienen a la semana, nos cuentan otra, y vienen después y nos cuentan otra, y después siempre está, como bien decía el doctor, a veces el tema del amigo, el que no te cobra la consulta, o el que te quiere evacuar, o el que hace de abogado, o el cuñado que es abogado, o la cuñada, el tío o el abuelo que la saben todas, así entre comillas, hablando en un lenguaje coloquial. Entonces, por una cuestión de práctica, siempre es bueno que cuando nos vienen a contar una historia de cómo ocurrió el accidente, quiénes participó, si había testigos, si era de día, si era de noche, que nos hagan un croquis, que nos escriban, que nos digan quiénes son los testigos que tienen, dónde viven, y que lo hagan de puño y letra. Esa ficha después nosotros la guardamos en nuestra carpeta para el día de mañana también salvar la responsabilidad, porque muchas veces pasa y dice, no, pero me dijo un abogado que no, usted nos dijo acá que la cosa era una manera y acá es de otra, como usted la contó. Y el otro día dijo que usted tenía un testigo, que su hijo estaba acompañado de fulanito y que no tiene nada que ver con el hecho, pero resulta que usted no dijo que era Pedrito y ahora me está diciendo que es Juancito. Y usted no dijo que estaba en tal lugar y ahora está en otro. Y usted no dijo que era de día y hoy es de noche. Entonces, ese tipo de temas es importante. Nosotros que nos escriba el cliente, que la tiene tan clara, que nos viene a contar toda la historia, que lo escriba, no hace falta ni que lo firme, solo de puño y letra, va a decir, bueno, la vez pasada viniste y me dejaste esto. Así que eso es una buena práctica para el ejercicio de la profesión, sobre todo el tema de daños y el tema en la parte penal de los famosos testigos, cómo ocurrió el hecho, quién estaba, con quién estaba. Sí, yo estaba con mi amiga esa noche, no tengo nada que ver porque yo había ido a visitar a mi cuñado, a mi tío. ¿A qué cuñado fuiste a visitar? A fulanito. ¿Y dónde vive tu pariente? En tal lugar. Todo eso lo anotás y después el día del hecho o el día que tienen que ir a declarar a la fiscalía resulta que no aparece con el tipo que tuviste, no aparece el cuñado que tuviste, no era la hora que nos dijiste, no tenía nada que ver. Eso desde el punto de vista penal. Y desde el punto de vista civil, que lo hablamos, y de daño, que siempre lo hablamos con Cristian, si cómo estaba, ¿por dónde venía? ¿Por la derecha? ¿Venías por la izquierda? ¿Te pasó por acá? ¿Te pasó por allá? ¿Cómo era el tema? Es importante eso para a veces salvar nuestra responsabilidad, dejar constancia de aquellos que nos cuentan, pero siempre es importante que lo escriba la persona que nos cuenta. Entonces nosotros muy hábilmente no le vamos a decir escribir y firmarlo. ¿Por qué no haces un esquema de cómo fue? Hacernos el dibujito, cómo fue el tema, y ahí ya nosotros podemos llegarnos a cubrir, porque muchas veces, como bien dice el doctor, no da para hacer un juicio, no da para hacer una demanda de daño, porque quizás la culpa la tuviste vos. Tampoco da para defender y hacer una estrategia de defensa cuando lo que me estás contando no tiene nada que ver con la realidad, o todos los días me cambié una cosa distinta. Entonces yo desarrollo una estrategia, me decís que no había armas y resulta que habían 3 armas y que secuestraron 3 y vos me dijiste que no había ningún tipo de arma. Entonces no es lo mismo un robo simple que un robo a mano armada en poblado y en banda,
tenencia ilegal de armas de guerra y munición de guerra. No es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo si lo pasaste por la izquierda o la derecha, si pasaste semáforo en rojo, y etcétera, etcétera. Así que yo creo que el tema de hacerle al cliente que nos cuente, que nos haga un croquis, que lo ponga en su puño y letra, sería una sala práctica para el ejercicio de la profesión. Yo quiero hacer una pregunta antes que se corte. Sí. En el caso de una caducidad de instancia laboral atribuible al abogado, ¿la mala praxis puede ser incumplimiento contractual como materia? ¿La podés repetir porque no te entendí qué querés preguntar? Tengo un caso de un juicio laboral, el año 2016, donde la colega dejó pasar el tiempo, le plantearon la caducidad de instancia, pierde la caducidad de instancia y ahora el cliente me plantea de hacerle mala praxis. Esa, busqué en qué materia la puedo encuadrar y lo que escuché recién del doctor Francisco, de Juan Francisco, es que se puede encuadrar dentro de un incumplimiento contractual. Sí, por supuesto, voy a contestar, ¿puede ser? Sí. Obviamente la relación, porque la mala praxis va a surgir como consecuencia de una relación contractual, porque entre el abogado y su cliente en el fuero laboral era contractual. Entonces, cuando se haga la demanda de daños y perjuicios, sí, obviamente, está dentro de la relación contractual. Cuidado con el plazo de prescripción, que si bien es el mismo, ahora son 3 años, cuidado a partir de cuándo empezó a computarse. Yo fui a mediación y lo planteé en la mediación como incumplimiento contractual. Hablé con la mediadora y le digo, mirá, la única materia que yo encuentro acá para encuadrar esto es incumplimiento contractual, porque al ser un laboral ellos tenían firmado un contrato, que yo lo presenté, que lo tengo yo, y le habían presentado un contrato, el típico contrato para laboral. Entonces ahí lo planteé como incumplimiento contractual. Y respecto a la caducidad, tengo todavía un tiempo de chance, porque si bien esto pasó en el 2016, estos señores se enteran como en el 2018 lo que pasó, vienen a verme a mí, yo voy, pregunto, empiezo a humear a ver qué pasó, y entonces la verdad que ellos se enteran como a fines del 2018 que había una caducidad de instancia, por lo tanto ellos le empieza a correr el plazo a partir de que tomaron conocimiento de que la doctora le había dejado en banda, digamos. Ojo con un tema, disculpe, ojo con un tema que es, ¿me escucha ahí? ¿Se escucha? Sí, le escucho bien. Sí, escucho bien. La caducidad de instancia no siempre es atribuible al abogado, más en el tema laboral. En tema laboral, cuando el abogado actúa con patrocinio, no como apoderado, muchas veces pasa que cita al cliente en reiteradas oportunidades y el cliente no se presenta a firmar, y si no se presenta a firmar, no puede impulsar la causa. También es responsabilidad del abogado si le envió alguna carta de documento, cómo lo citó, si quedó algún mail, quedó algún mensaje de WhatsApp, cómo es que lo citó y si lo puede probar también. Pero ojo, en tema laboral no siempre la caducidad de instancia es atribuible al abogado. Lo que empecé diciendo al principio es eso. Cuando nos viene el caso, tenemos que valorar una cosa, lo que dice el cliente, la parcialidad que puede tener el cliente, el enojo que puede tener el cliente por haber perdido el caso, y otra cosa es nosotros, viéndolo de afuera y con otra visión, si realmente es imputable al abogado la negligencia en ese caso. Eso es lo que tenemos que valorar antes de tomarlo el caso. Acá en este caso particular, le plantean la caducidad de instancia, la intiman a la colega, está probado en el expediente que recibió la intimación, la intiman a su domicilio, obvio, recibió la intimación,
y después al tiempo, como a los 3 o 4 meses, le dictan la caducidad de instancia en virtud de que no se presentó, porque la intima tenía que correr un oficio, me acuerdo, tenía que correr un oficio a un hospital. No lo corre al oficio, pierde, deja pasar el tiempo, entonces le dicen que se le va, si no presenta la diligencia, el diligenciamiento de oficio, le van a dictar la caducidad de instancia. No presenta el diligenciamiento y le dictan la caducidad de instancia, pero nunca más se presentó. O sea, hasta hoy, 2020, 4 años después, no la puedo encontrar, ni siquiera la puedo encontrar. Fui a la casa de la colega a buscarle, a hablarle, a plantear, a ver cómo podemos solucionar. No la puedo encontrar, me pedí al colegio de abogados que me dieron un mail, el teléfono, el teléfono no contesta, le mandé correo electrónico al correo electrónico proveído por el Colegio de Abogados de La Matanza, no me contesta, así que tuve que ir a mediación y bueno, veré cómo sigo. En principio podría encuadrar en un tema de daños y podrías iniciar la demanda contra la colega. Pero bueno, te vuelvo a repetir, hay que analizar cada caso en particular y sobre todo no dejarse llevar con lo que nos dicen los clientes, ¿no? Ahí vamos el punto. Coincido con lo que dijo el doctor Juan Navarro. Es buena práctica a partir de ahora, más con todo el sistema electrónico, de ir informando cada movimiento que hacemos al cliente, ya sea o por mail, o por WhatsApp, o por algún medio que nos quede registrado. ¿Por qué es esto? Para cubrirnos justamente de futuras malapraxis. Los que hacemos accidente, bueno, cuando tomamos el caso, que nos cuente cómo fue, que lo escriba cómo fue, que nos dé los testigos con puño y letra, quiénes eran los testigos del hecho reales. ¿Para qué? Para después cubrirnos si el juicio sale mal y no exponernos a un juicio de mala praxis. Este es un tics muy importante. Vuelvo a repetir, la tecnología nos trae un montón de beneficios, bajamos los costos, bajamos los tiempos, pero también tenemos más riesgos que antes. Entonces, si sabemos cubrirnos, sabemos trabajar con la tecnología, no va a haber mayores inconvenientes. Para esto nos tenemos que capacitar. Desde ya, ya son las 17, le quiero dar las gracias, muchísimas gracias al doctor Juan González Freire, gracias por la donación del libro, a la editorial El Dial también, gracias por las donaciones. Lo estaba hojeando, este libro es sumamente completo, tiene modelos muy buenos de demanda de daños, justamente, lo estaba viendo recién, y tiene modelos de apelaciones también, así que ténganlo presente, va a haber 2 ejemplares en el Colegio de Abogados de Morón. Desde ya los invito a todos a nuestro grupo de Facebook, Instituto de Daños y Perjuicios. Búsquennos así, en grupo de Facebook, Instituto de Daños y Perjuicios. Ahí vamos a subir este material y todos los días vamos subiendo material nuevo, contestamos consultas y demás. Juan Navarro, ¿estás ahí? Sí. ¿Querés dar las últimas palabras? Sí. Bueno, doctor González Freire, muchas gracias por su tiempo. Siempre bienvenido en nuestra casa, sobre todo siempre aportando nuevos conocimientos y su experiencia para el ejercicio de la profesión. Y como bien decía Cristian, le queremos agradecer por el tema de la bibliografía que nos trajo, los libros que ya quedan a disposición de los matriculados. Y como decimos, siempre nosotros tratamos de traer lo mejor que tenemos en cada área y sin duda en la parte de daños y perjuicios usted es una excelencia en lo que se refiere a exposición y a conocimiento. Así que en nombre del Colegio de Abogados, de nuestro presidente, doctor Frega, y de Cristian Ángel, que es nuestro director de daños y perjuicios del colegio, y en nombre de todos los matriculados del Colegio de Abogados, muchas gracias, doctor. Bueno, les agradezco yo a todos ustedes, la verdad, muy a gusto como siempre. Como siempre les dije, es un honor para mí exponer para el colegio. Y ustedes, ¿no? Doctor Frega, usted, doctor Navarro, Cristian, excelentes personas, la verdad que
Realmente nadie me obliga a hacerlo, lo hago porque me siento muy a gusto con todos ustedes, de verdad.